continuación vamos a compartir un ejercicio de tal manera que vamos a automatizar el accionamiento de un cilindro doble efecto utilizando la misma válvula que hemos utilizado hasta el momento, una válvula 5.2, 5 vías 2 posiciones, es biestable, pilotada eléctricamente, el cilindro de doble efecto. Entonces ahora vamos a automatizar de tal manera de que al pulsar marcha, el émbolo sale, llega a su recorrido total, él solo automáticamente con este limit switch retorna a su posición inicial y vuelve a salir, llega a su final, vuelve a regresar, vuelve a salir, y así él va a estar. Eso se llama ciclo continuo o lazo cerrado. Por lo tanto, vamos a utilizar un limit switch en su recorrido total y un limit switch cuando su recorrido esté en cero. Entonces vamos a poner el otro limit switch de tal manera que haga contacto. Muy bien, entonces la programación ya la tenemos elaborada acá en GMWin, que es el software de comunicación donde está el lenguaje de programación de este PLC GLOFA GM4, que es el que venimos utilizando. Entonces podemos identificar dos entradas, la entrada de marcha, paro y stop. Vamos a bajar un poquito para ver la tabla de variables. Aquí tenemos marcha y paro, son las entradas que vamos a conectar, marcha y paro. Y vamos a ver qué otra cosa, después de conectar marcha y paro, acá vamos a conectar las dos salidas, los dos solenoides y también los dos limit switch que van a ser entrada. Tenemos el limit switch 0 y el limit switch 1. Entonces ahora vamos a iniciar el montaje en el PLC. Entonces iniciamos con las entradas, habilitando el positivo del pulsador, porque vamos a estar utilizando los pulsadores que trae integrado el PLC en el entrenador PLC. Ahora el S0, vamos a ir hacia la entrada, en este caso es 0.0.0, y terminamos cerrando el circuito acá en 0 voltios. Ahora vamos a continuar, como ya tenemos habilitado el positivo y el negativo tanto para los pulsadores como para las entradas. Ahora vamos a habilitar el pulsador. Ya tenemos el pulsador de paro, ahora es marcha, ¿verdad? Que es correcto, el S2, no, S1, es S1, y la variable es X0.0.1. Ahora vamos a conectar las otras entradas que son los limit switch, en este caso los finales de carrera. Entonces vamos a habilitarlo desde la fuente con un positivo. Vamos a irnos al común. Primero es el 0. Primero vamos a habilitar el 0. Ahora del contacto normalmente abierto vamos hacia la salida, perdón, hacia la entrada, que sería la I0.03. Vamos hacia I0.03. Es 0.02. Vamos a verificar, ese es el limit switch 0. Cuando exista alguna duda, nosotros podemos venir al programa y ver la tabla de variables, o incluso en el mismo componente lo vamos a teclear y venimos a ver. En este caso la variable que estamos utilizando acá es 0.02, entonces está correcto. Y esto de acá esta es una manera en cómo guiarnos, ¿no? Y esto de acá debe coincidir con la variable que tenemos acá, en este caso el LS0, acá está, LS0 coincide con el que estamos conectando, que es 0.02. Entonces ahora vamos con el siguiente limit switch. Podemos habilitar acá del positivo. Este es el positivo, ya hacemos un puente para ahorrarnos un cable que sea corto, acá al común, y salimos del punto normalmente abierto. Ahora sí es a la entrada 0.0.03. Vamos a
correcto, 0.0.3. Ahí lo tenemos. Ya tenemos habilitadas las 4 entradas que estamos utilizando. Ahora vamos a habilitar lo que conocemos como los selenoides. Entonces el selenoide, si lo hacemos partiendo del positivo, después venimos del punto de conexión negativo hacia la salida, la primera salida, que es la Q0.2.0, y después ahí cerramos circuito conectando en 0 voltios. En 0 voltios. Ahora hacemos lo mismo con la salida 2, que es la del selenoide 2. Entonces, correcto, puedes hacer el puente acá hacia la conexión positiva, y después de la conexión negativa vamos a hacer la conexión directamente hacia la salida que hemos direccionado en el software, que en este caso es la Q0.2.1, que es la que estamos utilizando. Ahí la tenemos. Después de haber hecho esto, ya tenemos toda la programación. Encendemos el PLC, ya lo tenemos en modo pausa. Lo que haremos ahora es cargar el programa, porque no lo hemos cargado. Entonces ahora vamos a cargar el programa. Le damos la opción de carga. Ahí tenemos que dar la opción. Como podemos observar acá, debe estar en modo pausa, y debe estar la alarma o la pestaña color, o el LED indicado color rojo cuando comience la carga. Ahí está cargando el software. Cuando termine la carga, se debe poner en modo, debe haber modo, el LED indicando que ya se puede funcionar, ¿verdad? Ya está en modo run, ya ha cargado el programa. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en modo run, y vamos a ejecutar la primera prueba. Entonces pulsamos marcha, que es ese, no, el otro, es el otro, ese. Pulsamos marcha, el émbolo sale, pero no tiene que hacer contacto, correcto. Recuerden que siempre hacemos los primeros ensayos, las pruebas, correcto. Ahora no, ese es paro, pulsar, déjalo. Ya, pulsamos marcha, y él va a estar continuamente siendo el ciclo continuo. Ahora, o lazo cerrado. Ahora pulsa paro, que es I1, correcto. Pulsa paro, y ahí se va a detener. Ahora vuelve a pulsar marcha, y ahí lo dejas, y va a estar continuamente trabajando el émbolo del actuador. En el software nosotros podemos ver acá todos los contactos que van a estar, si él retiene, correcto. Si nosotros vemos que se energiza acá el pulsador y retiene la marca acá, y de esa manera funciona. Ahora lo que nosotros podríamos hacer es agregarle un tiempo, o sea, que él esté un tiempo afuera y él retorne. O sea, la única condición que podemos hacer ahorita es agregarle un tiempo cuando él llegue al recorrido afuera. Bien, déjalo pulsado ahora, regularle la velocidad, déjalo más lento. Sí, entonces aquí, así de esta manera trabaja la programación que hemos montado y hemos realizado ahorita. Si le creamos variables, otras variables, pues entonces sería cambiar la programación. Pero bueno, vamos a hacer otras videoclases en donde tengamos algo, otras variables en cuenta. Y por el día de hoy, pues acá va a finalizar esta videoclase. Entonces, como podemos ver, aquí está el programa y allá está el actuador. Y aquí están los pulsos para marcha, marcha y paro. Entonces, este es paro y este es marcha. Ahí lo tenemos.